Bienvenidos a este capítulo número 4 titulado La seguridad financiera y el riesgo, en donde veremos 5 lecciones importantes que van desde las entidades de control, pasando por riesgos financieros, fraude corporativo, el manejo de documentos importantes y su revisión, y finalizando con algunos consejos financieros. En nuestra primera lección hablaremos acerca de las entidades de control. Como primer punto está la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cual es el organismo técnico que vigila y controla la organización, actividad, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. La misión de esta superintendencia es controlar, vigilar y promover el mercado de valores, tanto en el sector societario y de seguros, mediante la regulación de los servicios, contribuyendo de manera confiable y transparente la actividad empresarial en el país. Como segundo punto tenemos la Superintendencia de Bancos, la misma que tiene como visión ser una entidad técnica y autónoma, que supervisa y controla las entidades de los sectores tanto públicos y privados del sistema financiero y del Sistema Nacional de Seguridad Social, para preservar su seguridad, estabilidad, solidez y transparencia, de manera que protege los ahorros del público, pensionistas, afiliados y contribuyentes. Las Superintendencias de Economía Popular y Solidaria es el organismo técnico de supervisión de las entidades del sector financiero popular y solidario y de las organizaciones de la economía popular y solidaria del Ecuador, que en el ámbito de sus competencias promueve su sostenibilidad y correcto funcionamiento para proteger a sus socios. Mientras que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, también conocida como UAFE, es la entidad técnica responsable de la recopilación de la información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales en busca de prevenir y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos. En nuestra segunda lección hablaremos acerca de los riesgos financieros, tanto su definición como los tipos que existen. Los riesgos financieros se definen como la probabilidad de que un evento adverso o alguna fluctuación financiera implique o reporte consecuencias negativas en una empresa. Tipos de riesgos financieros trataremos 5, como lo son los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, operacional y de inflación. El riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir pérdidas financieras debido al incumplimiento de las obligaciones de pago mediante un contrato. Este concepto se relaciona habitualmente con las instituciones financieras y los bancos, pero afecta también a empresas y organismos de otros sectores. El riesgo financiero de liquidez se da en el caso de que a una empresa se le ha prestado dinero, pero luego no dispone del líquido suficiente para saldar dicha deuda, es decir, de efectivo. No obstante, dispone de activos que no puede venderlos a pesar de querer hacerlos, tales como locales, viviendas, automóviles. Podemos encontrarlos en dos tipos, como lo son riesgos de liquidez de activos y riesgos de liquidez de pasivos. El riesgo de mercado trata acerca de la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor de una cartera debido a un cambio desfavorable en el valor de los factores de riesgos de mercado. Estos factores comunes de mercado son el riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio y riesgo de mercado. El riesgo de tipo de interés es el asociado al cambio en contra de los tipos de interés. Para evitar esto, las empresas pueden contratar coberturas de tipos de interés, productos financieros que le permitan eliminar o al menos reducir el impacto en los tipos de interés. Riesgos de tipo de cambio, o también conocidos como riesgos de la divisa. Esto está asociado a las variaciones de los tipos de cambio a la hora de realizar cambio de divisas, sobre todo para empresas que trabajan a nivel internacional y deben operar en multitud de monedas. Estas empresas suelen tener contratado un seguro para evitar tales fluctuaciones del mercado que les afecten a posterior. Y el riesgo de mercado como tal hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros tales como bonos, acciones, títulos de valor, etc. El riesgo operacional es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, etc. La falta de personal o el personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar las exigencias de una empresa se considerará un factor de riesgo operacional. El riesgo de inflación hace referencia a la incertidumbre que la existencia de inflación provoca sobre la tasa de rendimiento real de una inversión. En nuestra tercera lección aprenderemos acerca del fraude digital, sus amenazas, cómo prevenirlos y también el lavado de activos. El fraude digital es una acción antijurídica y delictiva que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo apoderarse de información sensible
destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Según estudios realizados por la Asociación de Examinadores de Certificados de Fraude, realizado en empresas de Estados Unidos, el fraude causa pérdidas de alrededor de $9 diarios por empleado. En ese país, las empresas pierden el 6% de sus ingresos anuales debido a fraudes. En América Latina no existen este tipo de estadísticas, pero se cree que las pérdidas causadas por fraude son aún mayores por el menor control y la falta de conciencia empresarial con respecto al fraude. Algunas estadísticas señalan que en nuestros países latinoamericanos alrededor un 10% son personas deshonestas, un 10% son personas definitivamente honestas y un 80% podrían cometer en algún momento un tipo de fraude. La cantidad de fraudes cometidos puede estar relacionada con el nivel de educación y el nivel jerárquico de los empleados. Cerca del 60% de los fraudes son cometidos por empleados de nivel bajo o intermedio, el 30% gerentes y jefes y un 10% por ejecutivos de máximo nivel. Lo interesante es que al cuantificar las pérdidas se obtiene que el 5% de las pérdidas que puede tener una empresa es causada por pérdidas cometidas por empleados de nivel no jerárquico, nivel bajo. El 20% son causadas por fraudes cometidos por gerente y alrededor del 75% son pérdidas causadas por fraudes cometidos en los niveles más altos de la organización. De esta forma surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos prevenir el fraude? Hemos establecido 6 puntos para que ayuden a prevenir el fraude. El primer punto es auditando los procesos que involucren transacciones de dinero de todo tipo. El segundo punto es hacer un seguimiento de las personas que manejan el dinero de su empresa. Entender el sistema de gestión financiera de la organización. Diseñar e implementar políticas claras de prevención, detección e información de casos dentro de la misma compañía. Hay que considerar opciones de pago, como tarjetas de crédito, las que ofrecen un nivel de protección importante, pero hay algunos otros métodos de pago que no. Y como último punto tenemos no pagar por adelantado a cambio de una promesa. Cuando hablamos de lavado de activos, hacemos referencia a introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto sin poner en peligro su fuente. En nuestra cuarta lección trataremos la importancia en la revisión y manejo de documentación contable y financiera. Aquí trataremos varios puntos como lo son cheques sin fondo, letras de cambio en blanco, alteración de documentos, dinero falso, tarjetas de crédito y la firma electrónica. Los cheques son documentos denominados título-valor que amparan una cantidad de dinero determinada. Al expedir un cheque a nombre de alguien o al portador, la persona autorizada para hacerlo da derecho a un tercero para extraer dinero de su cuenta bancaria sin necesitar de su presencia. Cuando se entrega un cheque y no se tiene dinero en la cuenta bancaria para respaldar la cantidad descrita en el mismo, se dice que es un cheque sin fondo. Por lo tanto, es un papel sin ningún valor monetario. ¿Qué hacer? En primer lugar, comunicarse con la persona que nos entregó el cheque. Debemos explicarle la situación y pedirle soluciones. También podemos solicitarle que nos expida otro cheque, que nos haga un depósito, una transferencia o que nos dé el dinero en efectivo a la brevedad posible. También podemos denunciar. Letras de cambio son un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Una letra de cambio tiene que contener determinados requisitos esenciales, tales como la denominación, letra de cambio, el mandato de pago, la designación del librador o deudor, la fecha de emisión y la firma del librado. En caso de ausencia de uno o más de estos requisitos, la letra de cambio se la considera en blanco y no se la considera válida. La alteración de documentos es un delito de falsedad documental, que resulta de la modificación de los elementos o requisitos esenciales de un documento cuando afecte a alguna de sus funciones características, es decir, cuando se altere la información esencial con el fin de tergiversar las manifestaciones hechas en un documento. El dinero falso es el que se produce sin la conformidad legal del Estado o gobierno y que se parece o se asemeja a la moneda real, lo suficiente como para hacerse pasar por la original. La producción o el uso del dinero falsificado es una forma de fraude y está tipificado por la ley.
Las tarjetas de crédito son un documento de material plástico o metálico emitido por un banco o institución especializada a nombre de una persona, que podrá utilizarla para efectuar compras sin tener que pagar en efectivo y pudiendo, además, llevar el pago de los productos a periodos futuros. Las tarjetas de crédito suelen tener un límite de dinero que permite que la persona compra o consuma servicios. No obstante, la entidad emisora de la tarjeta de crédito carga al comerciante un porcentaje por este servicio y en algunos casos una cuota fija anual al tenedor. La firma electrónica es parecida a la firma cotidiana, pero en formato digital. Esta sirve para realizar contratos electrónicos, pólizas, facturación electrónica y más. Por último, queremos darte unos consejos financieros a tener en cuenta en tu emprendimiento, tales como elaborar un presupuesto, escoger un método adecuado de pago, tener objetivos claros, revisar las finanzas constantemente, manteniéndote al tanto de tus deudas y teniendo mucho cuidado de ser víctima de algunas de las estafas que hemos tratado. Esto es todo por el capítulo número 4, titulado Seguridad Financiera y el Riesgo. Esperamos que sigas aprendiendo. Muchas gracias por tu atención.